Bienvenidos velocistas a una nueva emisión de Forcecast, donde dos amigos nos juntamos a decir nerdeadas. Y como siempre, no estoy solo, me acompaña Manga. ¿Cómo andas, Manga? Muy buenas a Gus, muy buenas a toda la gente hermosa que nos vuelve a acompañar. ¿Y en qué nos habíamos quedado? Creo que teníamos algo pendiente, ¿o no? Teníamos pendiente una segunda parte de un hermoso programa que escuchamos hace unas semanitas, que es New History of the DC Universe, escrito por, nos ponemos de pie, Marquitos Wade. El amigo de la casa Marquitos, con un lindo grupo de artistas e investigadores detrás, con la titánica tarea de darle un orden a la hermosa pero caótica continuidad de DC. Tal cual, no hay nada más caótico que la continuidad de DC, y por eso Marquitos dijo: ¿saben qué, chicos? Ahora la continuidad es mía. Muajajajaja. Algo así dice que dijo en la oficina después de un cafecito, después de que echaron a cierta gente, viste, cosas así. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. No tenemos ninguna duda de que eso fue así. Es que yo creo que hay varios momentos acá que vos lo lees y podés intuir qué cosa viene puntualmente de la historia misma, per se en general, y qué cosa viene del criterio de Mark Waid, de esto va, esto no, esto va, esto ponele, no importa. Ahora, un par de aclaraciones puntuales. La primera, como siempre decimos, abrimos nuestro paraguas y tenemos que hacer la salvedad que no vamos a contar todo, sino que vamos a rescatar los eventos que tanto al señor Speedforce como a mí más nos importa. Te pido perdón si sos fanático de el Capitán Fulano y no lo mencionamos y efectivamente está en este número. Bueno, alegrate porque Mark Waid lo quiere, como quiere prácticamente a todos los personajes de este hermoso universo y de los universos aledaños. Y probablemente también de ese otro universo que está enfrente, del cual no vamos a hablar, pero estuvo trabajando también los quiere. Pero sí, obviamente que Marquitos elige lo que quiere contar, elige cómo lo quiere contar y elige qué historia va a contar. Y como ya escucharon en el capítulo pasado, toma el primer número para hacer una prehistoria de DC y llega hasta la Era de Oro, pero omite particularmente a dos personajes muy importantes de esa primera historia del universo DC. ¿Por qué? Porque Marquitos dice: para. Yo no puedo meter a Superman y a Batman en este principio, porque si no, en toda la revuelta del cambio de generación y qué sé yo, me van a quedar dos viejos chotos. Que es un problema real que tiene la historia de DC, que nuestros queridos Pérez y Wolfman lo solucionaron de una manera muy, muy bonita en esa vieja continuidad, diciendo no, la Golden Age, además de son los padres, es Tierra 2. Entonces todos los personajes de esa época tienen otra línea temporal. Entonces los Superman y Batman que cuentan son estos un poquito más jóvenes, de los 60, que tenían historias re falopas. Ah, Silver Age. Es verdad, pero hay que hacer una salvedad. Si bien en el primer número hablamos, como vos bien decías, de la Golden Age, a partir de este número puntualmente, las definiciones históricas del cómic norteamericano que nosotros conocemos, véase, la Silver, la Bronze y bla bla bla, en realidad quedan un poquito en desuso. Porque sí, efectivamente vamos a hablar de la parte que nosotros conocemos como la Silver Age o la Era de Plata, pero para uso práctico dentro de una historia, de un presente en realidad, que en teoría es, valga la redundancia, en nuestro presente, estas historias tendrían que haber empezado a ocurrir hace 20, 15, 10 años, ponele. Es medio complicado, pero se sobreentiende. Por eso yo creo que es más fácil decirle inicio de la era moderna y vamos para adelante. Si funciona para Mark Waid, puede funcionar para nosotros. Obviamente, si Mark Waid así lo decide, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? Pero quizás lo más interesante y lo más importante de tener en cuenta es que el número 2 de la colección de New History of the DC Universe
esencialmente resume dentro de la historia del universo los sucesos ocurridos entre el 56 y el 85. Spoilers, vamos a hablar de historias que ocurrieron hace entre 40 años y 70 años. Si ustedes no conocen alguna de las historias que mencionamos, no se preocupen, ya pasó, probablemente ya ni siquiera cuente. Pero bueno, las queremos igual. Y Marquitos se tomó el trabajo de decir, yo quiero que esta historia corra así. Y justamente es Barry Allen el que comienza hablando de esta historia, porque es nuestro historiador no oficial, del no oficial historiador de DC, que es Marquitos, que básicamente es Mark Waid describiéndose a sí mismo como Barry Allen. Decime que el chavo no era fanático. Y empieza hablando de un héroe joven, adolescente, que apareció en Kansas y que luego se mudaría a Metrópolis. Obviamente menciona a Superman. O más bien, Superboy. A ambos. Acá ya de entrada se define algo que durante un par de décadas fue medio problemático para la continuidad misma de DC. Porque desde mitad de los 80 para adelante, como que la figura de Superboy existió, pero no existió. Era parte de una continuidad que tomaba cosas de la pre-crisis y la metía dentro de un universo de bolsillo para que justamente pueda existir la legión de superhéroes en el futuro. Un bardo, como ya hemos dicho, la continuidad de DC es así, pero ya que Marquitos ahora tiene el control creativo para determinar qué va y qué no va dentro de esta línea temporal, él empieza aclarando que Superboy fue canon, Clark Kent tuvo sus años mozos como héroe local, junto con su querido Krypto, para el horror de todos los comiqueros de más de 40 años que se siguen agarrando la cabeza. Lo siento, chicos, Krypto fue y es canon, y todos los otros personajes, como por ejemplo un joven Lex en Smallville y todos esos hermosos detalles. También al mismo tiempo, para cuando Superman aparece en Metrópolis, se da también el inicio de la gran misión del querido Bruce Wayne, aquel huérfano millonario que tras el fallecimiento de sus padres se vio obligado a viajar por el mundo para aprender, perfeccionar y prepararse para esta vida dedicada a la justicia. Dicho de otra manera, el primer año de Batman, nuestro tan querido año 1. Y curiosamente, dentro de esta misma continuidad, tanto año 1, la trama de esos números de Frank Miller, como año 0, que es una historia mucho más posterior dentro de nuestra línea de tiempo, toman lugar. Pero primero ocurre año 1 y luego año 0. Mark, yo te quiero mucho, pero me parece que los números no funcionan así. Yo se lo permito. Yo a Marquitos le permito lo que quiera. Vos le permitís tantas cosas a Marquitos. Bueno, tenemos obviamente la mención al asesinato de los padres, Joe Chill con la cara tapada. Sí, es Joe Chill, ya a esta altura ya no sé quién es. Ey, es un gran detalle que no se le vea la cara. Te lo deja a tu interpretación. Son estos pequeños detalles que son hermosos. Que la verdad, el apartado gráfico de este número está bastante bien en su mayoría. O en su minoría. Sí, o en su minoría. No hicimos el conteo de páginas. Tengo un problema con el señor Allred. Yo entiendo que tiene su estilo particular, que a esta altura ya es un artista consagrado y toda la bola. A mí no me cierra, nunca me va a cerrar. ¿Qué querés que te diga? Haciendo amigos en Forcecast. Oh, pero toda la vida. Justamente es nuestra otra sección, manga haciendo amigos. Más cuando lo pones con otro dibujante que la verdad te encaja re bien para este trabajo. Dejando eso de lado, volvamos a lo que es la cronología oficial que estamos tratando de llevar adelante. Al mismo tiempo que Superman y Batman, también aparece una tercera figura, mucho y tan relevante como estos, que es la querida Wonder Woman. En este caso, la segunda Wonder Woman de esta continuidad. Este es el momento en que la princesa Diana de Temisira emprende su camino a través del mundo de los hombres, eligiendo el mismo título que utilizó su madre durante la Segunda Guerra Mundial. Y de esta forma como que le das una cohesión a varias historias que fueron saliendo a lo largo de las décadas. ¿Ven? Estos son los detalles que decíamos que Mark Waid va eligiendo qué cuenta y qué no. Tal cual. Es que sí, y justamente después de eso habla de toda una tanda de
combatientes al crimen, tomándose a sí mismo Flash, Barry Allen, como un primer ejemplo, y mencionando que se conecta a una energía extradimensional llamada Speed Force. El tema es que, bueno, sabemos que eso pasó mucho tiempo después y que Barry no tenía ni idea, pero después sí tenía idea y reasons. Pero como lo escribió Marquitos Wade, está habilitado. Dice que tomó el nombre de su ídolo de la infancia, Jay Garrick The Flash, volviendo a la conexión con el número 1. Y a todo esto, este es el Barry que vio morir a su madre. En teoría. Lo aclaran más adelante en las notas. Por eso te digo que te mencionaba antes de empezar que es un Barry que tiene 2 retcons encima y recién empieza su carrera. Claro, no empezó y ya lo retconearon. Más manoseado que velocista, pobrecito. Después, bueno, menciona o cuenta un poco la historia de Oliver Queen, como el Green Arrow, que tiene el diseño de la Golden para mí, con el sombrerito a lo Robin Hood, pero un poco de la historia que conocemos como el Green Arrow de la Silver, con la isla remota, bla bla bla. Después, a ver, si nos vamos moviendo, esta página doble es hermosa, ¿sí? Que tiene todos estos primeros héroes de esta nueva era, donde del lado izquierdo tenemos a Wonder Woman, Green Arrow y Flash, y del lado derecho tenemos a los Challengers of the Unknown, que editorialmente yo considero como lo que está más cerca de los 4 fantásticos. Son 4 científicos que casi la quedan y dijeron, bueno, estamos viviendo con tiempo de sobra, así que vamos a combatir lo desconocido. Y bueno, es una buena forma de manejar el trauma. A ver, si el loquito de Gótica se viste como Terian y sale a pegarle a otros loquitos con menos recursos económicos, estos pueden hacer lo mismo, qué sé yo. Después también menciona a Green Lantern, que es Hal Jordan. Y por otro lado, habla de Arthur Curry. Cuenta la historia de Arthur, cómo es el hijo del guardián del faro y de una reina atlante. Y de Adam Strange, un personaje del cual yo conozco muy poco. Y yo sé que cierto autor que queremos o no en este canal lo escribió. Y quizás podamos leerlo en un futuro cercano. ¿Quién te dice? Y tener otro de esos tantos momentos donde decimos, ¿qué sabe Tom King? ¿Tanto poder tiene? Para que leen otra serie con un dibujante del carajo para escribir un traumadito en el espacio. Y así como fueron apareciendo esta nueva generación de héroes, al poco tiempo también empezó a surgir una nueva generación de villanos. Por su parte, el guardián de Gótica empezó a tener sus primeros encuentros con personajes de la talla como el Joker, Dos Caras, Catwoman, el Pingüino, Clayface, todos sus villanos que eventualmente se convirtieron en habituales de esta ciudad. Por su parte, Superman también tuvo sus primeros encontronazos con un Lex Luthor ya adulto, con Brainiac, con Metallo, con Toyman, con Mrs. Piglet. Me salió a la primera, qué bien. Y tantos otros. Y bueno, por otro lado también lo tenemos al amigo de Central City con los queridos, los hermosos Rogues. Acá tenemos una mezcla muy bonita y ordenados cronológicamente. Captain Cold, Mirror Master, el Gorilla Grodd, Trickster, Weather Wizard, Heatwave y Captain Boomerang. Cómo odio los diseños de All Red para Flash. Cómo odio que le haga los ojos negros. Sí, en este. ¿Vieron que no soy yo? ¿Vieron? Él también tiene problemas. Sí, bueno, pero mirá ese Lex Luthor. Sí. Bueno, pero bueno. Lex, ¿qué te pasó, Lex? Son cosas que pasan. De vuelta, no decimos que es un mal dibujante, pero tiene un estilo que no es para todo el mundo. Y puntualmente, creo que no es ni para vos ni para mí. No. O por lo menos no para estos personajes. No. Quizás para la época, pero bueno, en teoría, como habíamos dicho, esto tendría que ser hace unos 20 o 15 años, ponele. Pero vos me decías, fuera de cámara, que el orden que se le da en el texto a cómo Barry va mencionando a sus villanos es por salida de publicación. Sí, es el orden de cómo aparecieron los Rogues. Es ese orden particular. Qué hermoso detalle, nerdo. Eso te lo firmo acá, es 100% Wade. 100% Wade.
En esta casa se respeta la continuidad. ¿Y quién escribió la continuidad? ¿Y quién va a ser? No, sí, es uno de nosotros, Marquitos. Por eso lo queremos tanto. Por otro lado, al mismo tiempo que fueron apareciendo todos estos pintorescos y malvados enemigos, los héroes se dieron cuenta que solos no iban a poder llevar a la justicia adelante. Lo cual trajo esta generación de sidekicks tan reconocidos. Por un lado, tenemos como en sus primeros años Wonder Woman salvó a una pequeña de un incendio, pero como no pudo encontrar a los padres de la niña, la dejó a cargo de sus hermanas amazonas en la isla de Temisira. Eventualmente, esta niña se convertiría en Donna Troy, Wonder Girl, la ayudante, por momentos reemplazo de Diane. Es medio complicada la historia de Donna, pero es un lindo detalle que aparezca incluida dentro de las notas de continuidad. Pero, por otro lado, en Gótica, un joven Dick Grayson tendría su propio toque con la tragedia al ser testigo de la muerte de sus padres dentro de la función que estaban dando en el circo, tras lo cual es adoptado por Bruce Wayne, naciendo así Robin, el joven maravilla, y creo yo la definición que tenemos hoy en día de lo que es un sidekick per se. Sí, un sidekick que después se replicó tanto en una vereda como en la otra, porque el hecho de que Robin apareciera en la publicación de Batman rebotó automáticamente en Bucky, en el Capitán América, rebotó en todos los personajes que tienen un sidekick juvenil que en realidad no deja de ser una representación del lector que puede estar al lado del héroe. Y ahí tenemos al concepto de sidekick, que obviamente lo inventó Robin, bueno, lo inventó Bill Finger y Bob Kane. Pero acá en la historia nos dice, bueno, como apareció Robin, yo estaba con el sobrino de mi novia, y bueno, y era un gran fan de Flash, y otro accidente pasó, y en 2 en 1 billón, le pasó el mismo accidente que a mí, y se conectó con la Speed Force de la misma manera que a mí, y bueno, ya que estaba, le dije, bueno, y nene, toma un traje, y empezamos a combatir el crimen. Qué sé yo. Qué bonita historia familiar. Ahora, vos imaginate ser el tipo del seguro del edificio donde otra vez volvió a caer un rayo. Yo a esta altura ya digo, no, pará, escuchame una cosa, hermano. ¿Vos me querés decir que volvió a pasar exactamente lo mismo en el mismo lugar? Vos me viste cara de tarado, ¿no? Yo creo que Barry ahí le podría decir, sí, le pegó al nene, mire, está todo quemado todavía. Así quedó, pobrecito. Antes era listo, ahora es colorado. Y encima dicen que no podría caer 2 veces un rayo en el mismo lugar. Pero... ¿no? Pero... Bueno, algunos lo interpretan como que en realidad ese rayo estaba vivo. Pero cosas que fueron pasando. Ahora bien, acá viene quizás el retcon más loco que hay, al menos en mi opinión, en estos 4 números. Porque ya tenemos a los héroes, ya tenemos a sus villanos, ya tenemos a sus ayudantes. ¿Qué estaría faltando? ¿Qué formación estaría pendiente de aparecer? No todavía. La cosa viene así. Un buen día, Darkseid, el villano regente de Apokolips, invade la Tierra y para enfrentarlo, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman y un joven llamado Victor Stone, alias Cyborg, se unen para detenerlo. ¿Qué nombre tenía esta formación? Ninguno. Según el cómic, se trataba de un poderoso grupo de héroes. De la Tierra. De la Tierra. Earth Mightiest Heroes. Bueno, a ver, sí, eran todos de la Tierra. Pero ¿qué pasó con Cyborg? Y lo metieron en animación suspendida por su propio bien después de esto. Esto viene a conciliar un poco los diversos orígenes que tuvo la Liga de la Justicia. Claramente estamos hablando del grupo superheroico por definición dentro de DC, ya que en su momento tuvimos el origen de la Liga de la Justicia de los Nuevos 52, pero por otro lado teníamos el origen clásico de la Liga y su posterior revitalización de la mano de Mark Waid con su año 1 de la Liga de la Justicia. Esto lo arregla con una hermosa cintura literaria, la cual nos dice que después del ataque de Darkseid,
la Liga de la Justicia recién se forma con nombre y todo tras la aparición en sociedad del detective marciano, el querido que estaba operando desde hace años, pero en las sombras, el último sobreviviente del extinguido planeta Marte. Y en estos tiempos también se suman otros personajes como la segunda Canario Negro, la más conocida para todos nosotros, Dinah Lance, Green Arrow, el Hombre Elongado, el Átomo, regresan los halcones que ya habían sido parte de la Sociedad de la Justicia Americana y como que la cosa empieza a tomar forma. Pero me encanta el arreglo que tuvo de, sí, bueno, eso no era la liga, era un grupo. Era la agrupación de héroes, Sociedad Anónima. Bruce Wayne y sus amigos. Tal cual, porque el que pone la plata va primero. Obviamente. Bueno, básicamente formaron la liga y tuvieron que empezar a buscar o quisieron buscar a la Sociedad de la Justicia como para que les den el visto bueno, como decir, bueno, el pase de la antorcha. Y no los encontraron por ningún lado, pero hubo cierto velocista que estaba entreteniendo a unos niños en un teatro y de repente se encontró con su héroe de la infancia. Acá Marquitos Wade dijo, ¿sabes qué? Yo quiero mencionar este cómic particular que debe ser el cómic más importante de la historia de los cómics de 1950 en adelante. Bueno, Marquito, pará. Está bien, no te voy a discutir nada, Marquito, haz lo que quieras. Qué bueno. Entonces, Mark Waid dijo, bueno, vamos a meter a la 123 de Flash del 61 en continuidad acá y vamos a hacer una hermosa cintura. ¿Por qué? Porque básicamente la toma desde un punto de vista más porque pasó, 3 enemigos de Jay Garrick hicieron un pequeño bardo, entonces Barry y Jay se unen para derrotarlos. Lo toma, bien. Y después empiezan a mencionar la aparición o la reaparición de la Sociedad de la Justicia en nuestro tiempo. Sí, hechos bastante falopas, si se quieren, porque más si tenés en cuenta que a diferencia de la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia Americana sí estaba anclada a una época puntual, a la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, acá también se toma en cuenta un retcon posterior que hubo en su momento, donde te explicaban que la Sociedad de la Justicia había estado peleando contra el demonio Sutur, y tras los hechos de esa batalla pudieron disfrutar de una vida prolongada. Hay que hacer medio un rebusque, y ni te cuento si te pones a leer la 123 y de golpe ves la fecha del diario que agarra Barry. No le presten atención a esos detalles. Que seguramente esa fecha la leías en el momento y dices, mira, hace 15 días. Y sí, esa es justamente la idea. Igual yo banco todos esos detalles porque me gusta que algunas historias, sobre todo las historias más relevantes, estén ancladas a su época. Después, bueno, podemos meterle algún retcon, podemos mirar para otro lado cuando aparece algo que no nos cierra del todo con lo que nosotros tenemos en cuenta por continuidad. Anacronismos, hermosos anacronismos. Seamos sinceros, toda esta miniserie, eventualmente, tarde o temprano, probablemente más temprano que tarde, va a quedar medio en desuso. Pero igual, es un hermoso trabajo por parte de Mark Waid y compañía. Siguiendo con el desarrollo de la historia puntualmente, para esta época es cuando aparece Supergirl por primera vez. Otro cambio que viene a arreglar ya un par de décadas donde te decían que Supergirl en la continuidad moderna como cara no había aparecido sino hasta muchas décadas después, que en realidad la que estaba operando como Supergirl no era Supergirl. Bueno, acá se deja bien en claro que esta es la época en la cual Kara Zor-El llega a la Tierra, la cual tendría que haber sido la encargada de cuidar a su primo bebé infante Kal-El, pero para cuando llega se lo encuentra adulto y convertido en el ícono de la justicia que es, y se suma a su cruzada para ayudar a los humanos. Al mismo tiempo se da la primera formación de los jóvenes titanes, siguiendo el ejemplo de sus mentores. Los sidekicks de ese momento se reúnen y tienen sus propias aventuras. Claramente esta es la época donde empiezan a proliferar los super equipos. Por un lado también se da el desarrollo de, o al menos
los frutos de lo que fue el proyecto Superman. No confundir con el protector de Metrópolis, sino con la idea del gobierno norteamericano para crear superhumanos. Y vemos la aparición de grupos como los Metal Men y la Doom Patrol. Grupos de héroes demasiado excéntricos y extraños y raros para el común de las personas. Porque por cada Liga de la Justicia que vos tuvieses completamente radiante y perfecta, después tenías a Robotman. Bueno, es lo que había, ¿no? Pero no por tener una apariencia extraña quita las ganas de ayudar a otras personas. Al mismo tiempo también empiezan a emerger otros personajes, como por ejemplo el problemático Plastic Man, que habrá tenido más de un encuentro con el hombre elongado para la diversión de muchos. Animal Man también empieza a tener sus primeros, diría aventuras, pero son más desventuras en cierto punto, como también se suma a la categoría de héroe Zatanna, la hija del mago Zatanna de la Era de Oro. Ahora también tiene sus propias aventuras. Y como para formalizar la idea de los años de los supergrupos, se da el primer encuentro con otro universo. Frase que hace un poquito de ruido, pero tengamos en cuenta, esta es la continuidad actual. Para esta época se da el encuentro con el Sindicato del Crimen, un grupo opresor de una realidad donde los ejes morales están invertidos, siendo todos los miembros de este grupo versiones malvadas de los héroes de la Liga de la Justicia, como, irónicamente, sus oponentes son versiones heroicas de todos los villanos. Esto es lo que a mí siempre me hizo ruido de esta idea, pero supongo que es la misma razón por la cual los malos no ganan en la Tierra. Si son más los oponentes de estos héroes, ¿no tendrían que ganar por cantidad de números? Bueno, no sé qué tanta cantidad podés hacerle a Ultraman, ¿no? Pero qué sé yo. Es un universo raro pero interesante y que por alguna razón se mantuvo hasta los días actuales. La famosa Tierra 3 con el Sindicato del Crimen. El diseño del casco de Owlman me da cosita. Sí. O sea, es el único traje que no reconozco como, che, dale, no tenés una cabeza de búho en la cabeza. Porque es el diseño clásico. Ay, por Dios. Otro momento donde Mark Waid habrá dicho, lo quiero así. Quiero este búho mirando para allá. Quiero la cabeza de ese búho. Y se escuchó Búho Nocturno. ¡Hey! ¿Yo qué hice? Pero posterior a todas estas cosas, se da una de las primeras situaciones que tendría repercusiones grandes a futuro. Para esta época, Sinestro, quien se había convertido primero en el mentor y luego en el colega de Hal Jordan dentro de los Green Lantern Corps, es exiliado al mundo antimateria Quart, debido a que los guardianes del universo descubrieron que estaba controlando con una mano muy dura su propio mundo. Es en Quart donde Sinestro encontraría el anillo de poder amarillo, potenciado no por la voluntad, como sí funcionan los Linterna Verde, sino por el miedo. Esto convertiría a Sinestro en el más grande enemigo de su antiguo grupo y en el primero de los Linterna Verde amarillos, que muchos años después serían relevantes para una historia mucho más grande. También a lo largo de estas épocas empiezan a aparecer héroes sin poderes, industrialistas como Ted Kord, que tomó el manto del Blue Beetle original, pero no las habilidades, no los poderes, simplemente tenía super tecnología para combatir el crimen en Chicago. Bárbara Gordon, la hija del nuevo comisionado de policía de Gótica, crea el manto de Batichica, y el investigador de noticias Big Sage se toma el manto de The Question. Un poco más adelante, la Liga de la Justicia, ya consolidada como el grupo principal defensor del mundo, toma un nuevo cuartel, ahora en el espacio. Para este momento también empiezan a aparecer otros personajes más ligados al lado cósmico de DC, como Mr. Miracle, hijo del Alto Padre de Nueva Génesis, criado en Apokolips, y Orión, hijo de Darkseid, que a su vez es criado en Nueva Génesis. Todo esto viene a colación de lo que fue el trabajo de Jack Kirby del Cuarto Mundo. Es recién en este momento donde, para la continuidad actual, empiezan a emerger todas estas figuras. Por otro lado, la Cosa del Pantano, uno de los avatares del verde, como ya habíamos hablado en el primer episodio de esta miniserie, los elementales que eran la representación de la vida natural en la Tierra,
toma su forma moderna tras la muerte de Alec Holland en los pantanos de Luisiana. Al mismo tiempo, Hal Jordan, que ya venía con todos estos problemas que había tenido con Sinestro y todos los encuentros y más que otros desencuentros con algunos personajes dentro de los mismos corps, encuentra refuerzos para su misión en la Tierra, luego de que los Guardianes del Universo eligieran primero a Will Gardner y posteriormente a John Stewart como linterna verdes adicionales. O en realidad eran planes en casos de backup, porque en más de una oportunidad Hal Jordan, no sé, se pisó un clavo y tuvo que dar una semana en cama. Mira, detalle no menor, una de las primeras historias que yo leí con Green Lantern era un especial de Navidad y justamente pasa eso. Hal Jordan pisa un jabón, se cae en la ducha, se la da, el anillo lo mira y dice, no se murió. Bueno, y sale volando y lo busca a John Stewart con ese diseño en particular y yo dije, bueno, será esta linterna verde, qué sé yo. Entonces cuando lo vi más de grande a John Stewart dije, hey, este era el loquito de la historia de Navidad que había leído. Qué cosa hermosa que es la continuidad de DC, que tiene eso, que vos podés leer una historia colgada de chico y después de grande capaz que empezás a interiorizarte dentro del vasto multiverso por otras razones y te encontrás con esto, de decir, yo reconozco a este personaje, lo leí cuando era chico. Es genial, por eso me gusta tanto la continuidad. Pero por otro lado también pienso, che, esos problemas a Batman no le pasan. Bruce Wayne no se levanta una mañana y pisa un clavo. Está bien, tiene a Alfred que claramente le limpia la casa. No lo veo a Bruce Wayne limpiando. Pero tampoco le pasa cuando se escapa de una misión, ¿no? Qué sé yo. Le pasan cosas peores, le pasan cosas distintas. Y bueno, todos tienen sus problemas. Pero, terminando un poco de la etapa de Hal, es durante estos años donde también tiene lugar la historia de los héroes errantes, su recordado viaje a través de Estados Unidos junto a Oliver Queen, un Oliver Queen que ya había perdido su fortuna y que ahora estaba convertido en ese hermoso e insoportable héroe callejero que todos conocemos. El famoso hippie conoce. Sí, totalmente. Aguante Oli. Por otro lado, tenemos combatientes del crimen a través de toda América, como Richard Dragon, Bronze Tiger, Lady Shiva. Artes marciales, magia, hechicería, guerreros. Que no se note que estos eran los 70. No. Para nada. No, esto fue en el 2000 algo. Eso y no mencionamos al grupo terrorista Cobra con K. Saludos a Ed Boon. Yo sé que a él le gustó mucho ese detalle. Justamente dentro de esta época de historias, empezamos a ver historias más oscuras, historias más fuertes. Y tenemos acá justamente la mención a la muerte de Arthur Jr. de mano de Black Manta. Arthur Jr., el hijo de Aquaman, que es asesinado por su villano. Este es el momento donde Black Manta finalmente se consagra como el villano de Aquaman, porque hasta ese momento era uno de sus tantos oponentes, pero después de efectivamente matar a su heredero, Black Manta no solo tomaría el lugar del enemigo más importante del rey de los 7 mares, sino que cada tanto volvería para recordárselo puntualmente. Porque uno muchas veces habla de lo egoísta y malvado que es Lex Luthor, de lo quemado que puede estar el Flash Reverso, y el Flash Reverso está quemado. Pero este le mató al pibe al héroe. Para mí Black Manta merece un respeto tanto o más importante que el Reverso incluso. Sí, yo creo que sí. Pero no solo eso, sino que vuelve para recordárselo. Una y otra vez, como buen psicópata que es. Yo creo que el Joker diría, che, ni yo soy tan loco. Yo le maté al pibe, pero vos le mataste al nene. Al menos yo esperé a que camine por su cuenta. Pobre Jason Todd. Ya vamos a llegar a hablar de Jason Todd. Pero, siguiendo un poco con los hechos más importantes de toda esta época, se da la segunda ola de los proyectos nacidos a partir del proyecto Superman, con la aparición en sociedad del Capitán Átomo y Firestorm. Avanzando con todos estos héroes que fueron apareciendo, tenemos como la primer mención importante o la primer misión importante de esta Liga de la Justicia Junior, la bien conocida Teen Titans o New Teen Titans a esta época,
que estaría haciendo mención a la época de Pérez y Wolfman, con la alineación quizás más conocida, con Raven, con Changeling, con Starfire y obviamente Cyborg, que se lo sacaron del freezer y dijeron, ah, cierto que este estaba. Y como mencionaste vos, Wonder Girl. Es medio como una bajada importante nivel, con todo el cariño que le tengo a los Teen Titans, pasar de estar en la no Liga de la Justicia a ir a los Jóvenes Titanes, qué sé yo. Yo entiendo por qué lo hizo así Mark Waid, pero me hace ruido. Y me causa gracia que en el flashback de la invasión de Darkseid a la Tierra, Cyborg estaba con su diseño de los nuevos 52. Sin embargo, en la página donde vemos la aparición de los nuevos Jóvenes Titanes, el diseño de Cyborg es más tirando al setentoso. El correcto. Bueno, sí, el correcto. A mí me cae bien el diseño de Cyborg más mechoso, digamos, con una armadura tipo armatoste, pero también le tengo mucho cariño a este diseño original. Y hasta ahí llega mi amor con el personaje, ¿eh? Porque si a mí me preguntan, no tiene lugar en la liga, porque es de los Jóvenes Titanes. Hablando de cosas que hacen ruido, para esta época, Dick Grayson, ya un poco más mayorcito, ya con más experiencia, es mucho más que un simple joven maravilla. Es por eso que para esta época termina abandonando a su mentor con una, vamos a decir, sutil discusión con Bruce Wayne, y abandona justamente el título de Robin para independizarse por completo bajo el nuevo nombre de Nightwing, que vendría a ser el segundo Nightwing en realidad, porque el primero fue un héroe kryptoniano. Me encanta el detalle que es parte de Nightwing año 1, donde Dick va a buscarlo a Clark Kent para que le tire alguna idea de cómo seguir con su vida, porque el chabón se da cuenta que pese a lo fácil que se le da socializar con otras personas, si tiene que salir del grupo superheroico de personas que conoce, de adultos que conoce, en realidad no conoce mucha gente. Y lo va a buscar al tío Clark para pedirles consejos. Si no leyeron Nightwing año 1, léanlo, es buenísimo. Pero, al mismo tiempo, casi a la semana siguiente, podríamos decir, Batman consigue un nuevo compañero, en este caso de la mano de Jason Todd, quien pasa a ser el segundo Robin. ¿Despecho? Nah, para nada. Bueno, también acá se menciona que Wally empezó a tener un poquito de problemas con sus poderes y se retira de ser Kid Flash, pero ya lo mencionamos en los flashbacks, así que... Flashbacks que cronológicamente pasan después de todo esto. Claramente. Pero están medio entrelazados. Todo tiene que ver con todo. Es un hermoso caos creativo, esta continuidad linda de DC. Y hablando de Batman, para esta época Batman renuncia a su posición en la Liga de la Justicia, tras lo cual pasa a formar su propio grupo superheroico, los Outsiders, formado por Black Lightning, Geoforce, Metamorfo, Halo y Katana. ¡Ella es Katana! ¡Le cuida la espalda! Era la B, no, la J. Pero de Batman. Claro, era Batman y sus amigos. Oigan, eso es un buen nombre para una serie. Ah, hay 8. Es como cuando se va un integrante pesado de una banda y arma su propio grupo. Dio. O Paul McCartney con Wings. Los superhéroes tienen un poco de rock dentro suyo. Y de hecho, por su parte, la Liga de la Justicia para esta época también pasaría por sus propias reformas, perdiendo a la mayoría de sus integrantes por una cosa o por otra, al punto de que para esta época quedaban tan solo el Detective Marciano, Satana, Aquaman y un par más. Estos son los años conocidos como la Liga de la Justicia de Detroit. De vuelta, focalicen esto. Pasan de tener una base de operaciones en el espacio a tener una sede en Detroit. Pero bueno, le pasa a cualquiera, ¿no? Todos tienen sus discos medio pelo. Pero para esta época tuvimos incorporaciones de peso como Vibe, Vixen, Gypsy y Steel. Que para todos los que vieron las series de CW, básicamente esta es la liga de CW. O sea, sí, es el 90% de la liga de Detroit estuvo apareciendo en la serie de CW, ya sea en Legend of Tomorrow o en Flash.
Como mención aparte, es por estos tiempos donde se da el primer encuentro entre la Cosa del Pantano y el mago británico John Constantine, quienes se encontrarían en más de una oportunidad a partir de este momento. Por lo que se sobreentiende que estos son los primeros pasos que empieza a dar el mago más fisura de DC. Justamente, ¿no? Hablando de estrellas de rock que no tienen nada que ver con el rock. Tal cual, Johnny. Y eventualmente lo que fue la Sociedad de la Justicia tuvo sus propios herederos, así como la Liga de la Justicia tenía a los Titanes, la Sociedad de la Justicia tenía a Infinity Inc. Es un lindo concepto que lamentablemente hoy en día ya no se usa tanto como debería, recién en los últimos años, pero también yo creo que es porque DC había cajoneado a toda la Sociedad de la Justicia y a sus herederos durante una década. Sí. Más o menos. Poquito más. Qué lindo momento el actual. Mirá, yo creo que Infinity Inc. estuvo cajoneado desde la crisis hasta los 2000 que la agarra Jones a la sociedad. 15 años. Y después para el 2011 con el reseteo... La vuelven a cajonear. Nos vimos, chicos, gracias por todo, no nos llamen, nosotros los llamamos. Y después la llamaron. Pero, como todas las cosas buenas, eventualmente se termina, llega quizás, si no es el momento más importante dentro de lo que llamamos la era moderna de los superhéroes, pegan el palo. Porque para este punto es cuando inicia la crisis en Tierras Infinitas. Es la aparición del Antimonitor, quien fuese el hijo de Perpetua, de los primeros seres del universo, como hablamos al comienzo del primer episodio donde agarramos esta miniserie. Llega con su cruzada que busca la aniquilación absoluta de todas las realidades. Para esta época, el multiverso era una colección prácticamente infinita de posibilidades y de mundos y de historias por doquier. Pese a que, como vimos, acá juntaron lo que nosotros conocemos como Tierra 1 y Tierra 2, ¿no? Pero, para uso práctico, el multiverso existía. Y bien dije, existía. El Antimonitor, con su ola de antimateria, fue destruyendo universos y realidades en conjunto con sus demonios sombra, y un grupo de héroes se atrevió a enfrentarlo junto con, además, héroes de otras realidades, como por ejemplo Superman de Tierra 2. ¿Cómo Superman de Tierra 2, Agustín? Si me venís diciendo que Tierra 2 no existe, no sé, pregúntale a Marquitos. El Superman de Tierra 2, el canoso, está ahí y es el Superman de la época de oro. Superman de la época de oro que no estaba en el primer número. Pero no importa, vos decile a Marquitos que sí. Hoy bien podríamos decir que este podría haber sido el Superman de Kingdom Come y listo. A ver, queda en familia, lo escribió Mark Waid, pero no, porque fue más fuerte que él y dijo, no, este era el Superman más viejito. ¿Y de dónde salió ese Superman viejito? De otro universo, no me rompa las pelotas. Bueno, no te enojes, Marquito, no te enojes. Obviamente, a lo largo de toda la historia hubo bajas, hubo muertes que quedaron en toda la historia, como por ejemplo la muerte de Supergirl, y héroes que nacieron a través de la necesidad, como por ejemplo Dr. Light, que era un villano y Himiko Oshii toma ese manto como una heroína. Finalmente, el número termina con lo que para mí es una de las mejores frases de todo el cómic. Cuando hablan de la muerte de Supergirl, dice, y para mí, entonces, superé los límites conocidos de la velocidad para destruir una de las armas más mortales del Antimonitor. Y me morí. ¿A quién no le pasó? Decime un cierre más épico para un número que es y me morí. Sí, no, es muy bueno. Me genera preguntas de cómo escribió el siguiente capítulo si estaba muerto. Pero bueno, son detalles que se verán en el siguiente número. Y así como se verán en el siguiente número, se verán en el siguiente capítulo de Forcecast. Porque hasta acá hemos llegado con el análisis y el disfrute del libro 2 de la nueva historia del DC Universe. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo hicimos al leerlo y hablarlo con ustedes. Si tienen comentarios para decir, si tienen cosas como hey, pero no mencionaron a este personaje, están más que invitados a comentarlo
donde sea que escuchen este hermoso podcast. Y no sé vos, pero la verdad, cada vez me gusta más esta miniserie. Cada vez que la leo, le descubro cosas adicionales. No solo por el hecho de que la primera vez que lo leí, no leí el contenido extra, que son todas las notas, porque mucho texto. Pero no, la verdad que es buenísimo y es un trabajo, perdón mi francés, de la reputísima madre, por parte de Mark Waid y toda la gente que lo fue ayudando a hacer este compendio de historias. Porque son décadas que no solo tenés que conocer, no solo tuviste que leer, sino que tenés que ordenar para que tenga sentido. Es un montón lo que hizo. Y la verdad, salió muy bien. Y no sé si, porque ya nos ha pasado este año de que decimos ciertas cosas y el tiempo nos juega en contra, pero espero que eventualmente esto esté editado en castellano, porque lo súper recomendamos. Sí, al momento de grabar esto todavía no hay novedades. Sí se consigue en Panini España, pero en Argentina todavía no hay noción o novedades acerca de una edición nacional de New History de DC Universe. Ojalá que nos equivoquemos y si ustedes escuchan esto y justo anunciaron esa edición, lo voy a estar mencionando en un viaje del tiempo como ya los tengo acostumbrados. Y si el Agustín del futuro aparece ahora, que me traiga los resultados de la quiniela. Wow. Otra vez viajé en el tiempo. Esta vez al menos me invitaste. Gracias. Mirá qué joven que estaba. Tenía pelo. Bueno, no pasó tanto tiempo. O tal vez sí, no sé. Bueno, ¿por qué estamos acá viajando en el tiempo? ¿Por qué me lo traje a manga? Acaba de anunciar OVNI, junto con un montón de cosas muy lindas que van a estar anunciadas en diferentes programas, porque viajamos en el tiempo en un solo viaje y estábamos cubriendo un montón de territorio, que Omnipress va a editar. ¿Qué manga? La nueva historia del universo DC, como lo veníamos pidiendo. Exactamente hace 4 segundos, chicos. Y para el caso nos vuelven a dejar mal. Muchas gracias, pero si va a ser así... Muchas gracias. Prefiero que me dejen mal todo el tiempo. Olvídate, o sea, es genial esto. Qué bueno que siga saliendo DC, qué bueno que estén editando este tipo de material que no es tan mainstream, podríamos decirle, pero que suma un montón y que yo me lo voy a comprar de entrada. De hecho, me están doliendo los bolsillos. Sí. Hey, ¿dónde están los números de la quiniela? Ah, sí, acá. Acá está. Esperá. Son... Bueno. Entonces, manga, como siempre, muchísimas gracias por coparte a otro genial Forcecast. Y nos estamos viendo muy pronto. Si no nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Gracias a vos, Agus. Gracias a toda la gente hermosa que se nos suma día a día. Y nada, será hasta la próxima. Nos vemos, gente. No se pierdan en la Speed Force. Chau. Adiós.